Bienvenidos todos al coloquio virtual estudiantil de Ciencia de Datos. Muchísimas gracias, doctor Israel Sánchez Domínguez, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, pues a todos les comento que tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Israel Sánchez Domínguez, quien es ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pumas todos, yo también soy de la Facultad de Ingeniería. Hizo su maestría en Ciencia e Ingeniería Biomédica en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Realizó el doctorado en Ingeniería Acústica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Desde 1999 se incorporó a la UNAM en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y de Sistemas, IMAS, y actualmente se encuentra adscrito a la Unidad Académica del IMAS en el estado de Yucatán. Sus líneas de investigación y desarrollo se centran en áreas como bioinstrumentación, instrumentación, sensores, transductores de ultrasonido, simulación, y actualmente incursiona en el área de bioinformática. Bienvenido, doctor Israel, y pues le dejo con su plática Ciencia de Datos, un caso real aplicado a un bypass. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la introducción y un honor, la verdad, estar por aquí con ustedes. Espero que en verdad les agrade esta plática, aunque va a ser un poco rápida en un principio, pero bueno, vamos a procurar que sea lo más educativa para todos. Bien, como acaban de mencionar, el título de la ponencia, en este caso, de Ciencia de Datos, un caso real aplicado a un bypass, en donde trataré de ver realmente cómo la ciencia de datos ayudó realmente a un proceso en la creación y elaboración de un sistema para un caso, o más bien para casos reales como vendrían siendo los bypasses, ¿sí? Voy a dar una pequeña introducción para más o menos ponernos en contexto, un poco de contexto biológico realmente, pero en posterior y realmente va a ser un poco más enfocado en lo que es ciencia de datos y obviamente mostrarles el resultado final de este caso. El corazón, bueno, pues, es uno de los elementos más importantes de nuestro cuerpo. Realmente se podría decir que es el encargado de generar la vida, de generar el motor de la vida. Pero existen enfermedades y que obviamente son la primera causa de muerte en México y en el mundo. Los infartos al miocardio generalmente cobran aproximadamente 17 millones de personas al año. Y obviamente se estima que para el año de 2030 pues estas cifras aumentará algo así aproximado a los 24 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Esto obviamente pues es un problema, genera una gran preocupación, ya que en el caso concreto de México aproximadamente 150,000 personas mueren al año. Obviamente podemos considerar una pandemia, a diferencia de COVID, que bueno, también está empezando a cobrar demasiadas vidas, pero en COVID generalmente es una epidemia o considerada una epidemia infecciosa, ¿sí? A diferencia de lo que vendría siendo una enfermedad cardiovascular. En México, generalmente las principales causas de defunción, es un poco de información algo vieja, disculpen en ese aspecto. Las enfermedades del corazón en México son las de primer riesgo. Posteriormente están las de diabetes, tumores, accidentes, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares. A final de cuentas, nos hemos dado cuenta de que las enfermedades del corazón a veces son consecuencia de las otras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que también está asociada a la obesidad. Entonces, como ven, empieza a tener una cierta relación. Las enfermedades isquémicas del corazón son las que mayor porcentaje tienen de daño, es decir, todas aquellas que involucran realmente el funcionamiento del corazón. Y o por así mencionar, el funcionamiento del corazón o me estoy refiriendo a las venas y arterias que interfieren con esa irrigación sanguínea, ¿sí? El corazón como tal literalmente va a verse afectado, y sobre todo en nuestro país, por el tipo de alimentación que tenemos, el consumo de sal, que también es demasiado alto en nuestro país,
na falta o na mínima ejecución de ejercicio físico y en consumo de tabaco. Los ataques al corazón o al miocardio propiamente se van a deber o son provocados por un estrechamiento, es decir, una reducción del flujo sanguíneo que se lleva al corazón y que obviamente termina o puede verse realmente observado como coágulos de sangre depositadas ya sea en cerebro o algunas hemorragias, o inclusive presiones arteriales altas también pueden generar un infarto. Otros padecimientos comunes son las anginas de pecho, dolor, ¿sí? Que básicamente son dolores fuertes, dolores en el pecho, generalmente son provocados por reducción de flujo sanguíneo y terminan provocando arritmias o alteraciones en el ritmo cardíaco, así como una insuficiencia del mismo. Una de las grandes o de las principales problemas que se presentan es la arteriosclerosis, ¿sí? Y no es otra cosa más que la acumulación de grasa y colesterol en nuestras arterias, ¿sí? Básicamente, ¿a qué se debe? A nuestra forma o nuestra mala forma de alimentación, ¿sí? Esto vendría siendo el ejemplo típico de una vena sana, una arteria sana, donde, como ven, en flujo, en canal por donde hay flujo sanguíneo, realmente está limpio. Así es como nace un infante. Un bebé nace de esta forma y conforme va pasando el tiempo se va sedimentando. No porque sea un infante no hay sedimentación, sí hay sedimentación. Sin embargo, esa sedimentación no está todavía o no genera daño debido al tipo de alimentación. En un infante, básicamente hasta 1 año, es básicamente leche, ¿sí? Cuando nosotros ya hablamos y que puede provocar algún tipo de daño, es porque ya nuestra alimentación cambia en grasas saturadas, exceso de sales, comidas chatarras, bebidas, etc. ¿Sí? Básicamente, todo tipo de oclusión puede ser de diferente forma. Hay unas en donde la arteria normal se ve obstruida por un acúmulo de placa, una acumulación de placa, o en otros casos, literalmente se va viendo bloqueada, ya sea por alguna malformación o inclusive por una insuficiencia de irrigación sanguínea. Y existe otro término más o otro tipo más, que es el más común, en donde se va acumulando depósitos de grasa de manera concéntrica y cada vez va a ir disminuyendo la luz o propiamente el paso del ducto sanguíneo, que a la larga se va a ver reflejado en un paro cardíaco. ¿Sí? Otra de las imágenes más ilustrativas es para que se vea cómo obviamente cuando hay este tipo de oclusiones el flujo sanguíneo se ve reducido y obviamente existe una menor irrigación hacia lo que está a posteriori de donde está esta oclusión y eso obviamente provoca falta de oxigenación como otros efectos, ¿sí? Entonces, como ven, es importante o es de suma importancia atender este tipo de patologías. Uno de los, o el problema más grave es que son enfermedades también silenciosas, es como la diabetes, como la hipertensión, ¿sí? Generalmente hasta que no llega a un estado, una estadía ya perjudicial para la salud, es como realmente se manifiesta. De otra forma, realmente podemos pasar mucho tiempo sin una sintomatología realmente que me permita llevar o definir que tengo alguna patología de este tipo. ¿Se puede curar? Sí, sí se puede. Hay varias técnicas y obviamente la más común pues es la cirugía cardiovascular. Ya actualmente la tecnología nos ha permitido que estas cirugías sean cada vez menos grotescas, sean inclusive en casos no tan graves, menos invasivas. Obviamente la programación ya no lleva tanto tiempo de espera, ya se pueden programar muy rápido y obviamente la tecnología, el instrumental me permite realmente ya llevarlo a un buen término. Sin embargo, y precisamente mucho de esto es lo que dio pie a este proceso, a este trabajo,
desarrollado ahí en el IMAS, básicamente bajo una dirección y coordinación del doctor García Nocetti, fue obviamente en la preocupación del término de bypass. Ahorita vamos a ver qué es el bypass y por qué es importante. Otra de las opciones para atender este tipo de patologías pues son básicamente los stent o las angioplastías. ¿Y qué son? Bueno, pues básicamente son cirugías en donde de manera mecánica yo abro esas arterias y permito obviamente el paso de flujo sanguíneo. Sin embargo, eso contiene o trae ciertos problemas. Obviamente es hacer un proceso invasivo totalmente hacia la arteria, en donde no solamente meto un catéter, como en el caso de la angioplastía, y después meto un globo para que realmente infle, sino que en algunos otros casos llego a meter realmente mallas que también me permiten extender el vaso sanguíneo y permitir en flujo, el paso de irrigación. ¿Cuáles son los problemas? Que muchas de las veces yo puedo rasgar una arteria o una vena o llegar en caso en que realmente la explote. ¿Sí? Voy a mostrar un video, es relativamente rápido para que vean cómo es una angioplastía. Espero que lo puedan escuchar. Sí. Bueno, básicamente la idea aquí es que yo meta un catéter con un globo y obviamente no infle para realmente hacer el efecto de aplanamiento de la placa que existe y obviamente después meto un stent para que obviamente la placa quede contenida en ese espacio. ¿Sí? Si me permiten voy a cortar en video para poder continuar y ahorita si tienen alguna duda regresamos al video. ¿Sí? Entonces, sí existe esa posibilidad, hay riesgos, claro que los hay, pero obviamente siempre lo que es natural siempre va a ser mejor. ¿Y por qué digo que es mejor o por qué lo natural es mejor? Porque entra lo que es en bypass. En bypass realmente no tiene como función atacar la oclusión, sino realmente esquivar la oclusión. Ajá, y eso se realiza a través de esa técnica que no es otra cosa más que hacer un puente entre la arteria y obviamente ya sea cualquiera de las arterias que provienen del corazón o aquellas en donde haya conocimiento previo de una oclusión cardíaca. Es decir, como está aquí en la ilustración, no sé si ven en el apuntador, yo lo que tengo aquí realmente es un canal que se ha hecho de manera artificial por el cirujano que me va a permitir reconectar y redireccionar el flujo sanguíneo a lo mejor de la aorta hacia una vena o una arteria posterior del cuerpo. ¿Sí? Obviamente se hace la función principal es cuando existe una obstrucción y obviamente ya la obstrucción es tan grande por arriba del 80%, 85%, donde ya obviamente el flujo de sangre ya es peligroso, es considerado peligroso. ¿Cómo se hace? Pues obviamente se hace con un injerto y este injerto proviene de venas del cuerpo humano. Al ser del mismo cuerpo humano, obviamente el efecto de rechazo biológico es nulo porque es el mismo cuerpo y eso facilita realmente la inserción de esto. ¿Sí? La finalidad obviamente es que con el bypass yo pueda restablecer la circulación y obviamente prevenir complicaciones como lo que vendría siendo un infarto. Este concepto es obviamente uno de los pasos finales. Obviamente siempre hay que tener un procedimiento alternativo, tratar de ver si llegar a la cirugía es lo último, porque al final de cuentas se vuelve un proceso invasivo con todos los problemas que eso acarrea para el bienestar del paciente. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya empezamos a tener cierto
o cierta introducción de lo que vendría siendo la ciencia de datos. Es decir, tengo que empezar a recabar información, tengo que empezar a guardar esa información y tengo que empezar a extraer información para poder ir viendo qué tan sujeto o qué tan grande es la posibilidad de llegar y evitar una cirugía. Para eso, pues hay que ver, obviamente, si fuma, si no es un fumador, el tipo de salud que lleva, el tipo de alimentación que lleva el paciente. Hay que estar monitoreando cada vez, obviamente, todos los electrocardiogramas que se presentan. Hay que ver la calidad en las venas y arterias, generalmente de que se vayan a ocupar. Entonces, como ven, ya empiezo a tener datos, ya empiezo a buscar una cierta forma de datos, ¿sí? Esa es otra ilustración en donde, por ejemplo, yo empiezo a ver cómo genero bypass, por ejemplo, a través de la arteria mamaria. O, obviamente, por la vena safena, genero otro bypass, ¿sí? La vena safena es una, y la mamaria, obviamente, son dos venas que se utilizan, que se extraen del cuerpo humano para realmente poder ejercer y llevar a cabo este bypass. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué fue importante también? ¿Y por qué tomamos este caso? Porque muchas de las veces lo que les mostré yo en un principio fue una arteria, es decir, realmente es un tubo, ¿sí? Sin embargo, las venas no son un tubo realmente. Es un tubo, pero tiene unos ciertos fracos, unos salenoides, ¿sí? Que son los que permiten realmente que sea un flujo unidireccional, no que haya un reflujo. Por eso es que entonces hay que tener cuidado de cuando se extrae una mamaria o una safena y se hace en proceso de bypass, se tenga cuidado de cómo se está colocando. Si no, nosotros al colocarlo, en cirujano, al colocarlo de manera equivocada, lo que va a provocar es obviamente también un tapón y va a generar reflujos, más que un paso, va a generar una presión negativa. ¿Sí? Obviamente, todos los riesgos cuando hay una cirugía, pues son las normales. Sí, puede haber sangrado, existe riesgo cardíaco irregular, puede haber infecciones, porque realmente se hace a corazón abierto, ¿sí? Algunos de los casos han reportado pérdidas de memoria o problemas para pensar con claridad por periodos de aproximadamente un medio año a un año, ¿sí? Algunos problemas renales, básicamente son de los problemas más principales. La finalidad de todo esto, pues obviamente es garantizar y darle un grado de mejor calidad de vida al paciente, ¿sí? Obviamente los bypass ya no son algo que es permanente, realmente también tienen una longevidad, aproximadamente 10, 15 años, y obviamente pues hay que ver otras alternativas a futuro, pero en ese lapso de tiempo pues sí se puede realmente considerar que el paciente tiene una calidad de vida mejor. Entonces, ¿qué tipo de información requeriríamos para todo esto? ¿Y por qué? Bueno, antes de la operación, pues siempre hay que tomar electrocardiogramas, hay que hacer análisis de sangre, de orina, radiografías de tórax. Si fuma, realmente el médico va a pedirte que dejes de fumar, porque pues todo eso, y ahorita les voy a mostrar unas imágenes de por qué y qué es lo que pasa cuando fumas, ¿sí? Se toman también angiografías coronarias, angiografías por catéter, Entonces, como ven, ya empiezo realmente a hacer uso de los datos y obviamente necesito esta ciencia de datos para empezar a ordenar, extraer información, ir archivando, generar mis bases de datos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo al objetivo que queríamos llegar? Realmente es la evaluación del bypass una vez realizado. Lo que conlleva, es decir, primero se planteó como la necesidad de poder conocer si el bypass era bien realizado y si se contaba con la cantidad de flujo necesario para poder decir que el bypass fue un éxito quirúrgico. Eso nos llevó a empezar a tener la necesidad de crear un dispositivo que fuera capaz de evaluar en bypass. ¿Por qué? A lo mejor sí colocaba también
nasafena o navena mamaria de manera correcta, es decir, los fracs de manera correcta. Pero ¿qué pasaba cuando hacían la sutura? O sea, a lo mejor a veces apretaba de más, entonces ahí mismo también generaba una oclusión. ¿O qué pasa si la sutura no es lo suficientemente rígida? Entonces provoca espacios y puede empezar a provocar sangrado. Entonces, como ven, hay dos puntos también que eran de interés. La calidad del bypass per sí, qué flujo, qué cantidad de flujo, y obviamente si al momento de hacer las suturas también me permitía, no hacía una oclusión mecánica por la sutura o dejaba realmente suelto y permitía alguna otra complicación. Para eso entonces nuestro deber fue primero pues meternos a la parte biomédica, a la parte biológica y entender puntos como lo que es una señal. Como ingenieros entendemos qué sería una señal, mas sin embargo, desde el punto de vista biológico, también vamos a ver que existen algunas diferencias, ¿sí? Podemos decir que es la función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Alguna otra definición menciona que es cualquier cantidad física que varía con el tiempo, espacio, a partir de cualquier variable o variables independientes. Otra definición menciona que la información de una señal está contenida en un patrón de variaciones y que se presenta de alguna forma determinada. A partir de todos estos conceptos, nos enfocamos entonces a aplicar cómo sería y cómo es una señal biológica humana, ¿sí? Nosotros conocemos que hay señales biológicas humanas, como por ejemplo, la más común, conocida por todos, la temperatura. La temperatura es una señal corpórea en la cual nos puede indicar ya sea algún tipo de infección, alguna herida o simplemente algún padecimiento, ¿sí? También tenemos la presión sanguínea, tenemos los electrocardiogramas o tenemos los electroencefalogramas. Todos ellos, de cierta forma, nos van a proporcionar información la cual será útil o es útil para generar cualquier tipo de dispositivo biomédico. Tenemos señales de tipo continuo, ¿sí? En donde la principal característica es que pueden ser medidas a partir de transductores, y obviamente surgen a partir de fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en cuerpo humano, realmente siempre está en un estado on, es decir, siempre está funcionando. Mismo que estemos durmiendo, él está funcionando. Sigue respirando, sigue latiendo el corazón, sigue habiendo flujo sanguíneo, sigue habiendo movimientos involuntarios, etcétera, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos señales bioeléctricas. Ya agregamos no solamente el concepto eléctrico del que proviene de una señal, sino el concepto bio. Obviamente, el proceso de adquisición y procesamiento de toda señal biológica es un desafío. ¿Por qué? Porque realmente estas señales biológicas son de una amplitud mínima, son pequeñas realmente. Y la relación señal-ruido, pues obviamente es pobre. No sé si alguno de ustedes ha escuchado latir su corazón. Generalmente no se puede latir porque hay ruido en el medio. En propio organismo, la respiración genera un ruido. El movimiento mecánico cuando se está respirando es un ruido. En la base del sonido mecánico del corazón a través de la grasa, costillas, carne, piel, pues también lo va atenuando y obviamente pues, cuando llega a nuestros oídos, pues obviamente es muy pobre, ¿sí? Entonces nos enfrentamos primeramente a un problema de cómo voy a adquirir esa señal y cómo voy a hacerla de tal forma que me permita poderla observar y poder obtener información de ella. Bien. Esa fue la finalidad, obviamente, cómo poder capturar señales y obviamente es donde entra la ingeniería biomédica, que a través de la relación con cualquier médico, cualquier ingeniero, empieza a generar ya una vinculación y nos vuelve multidisciplinario en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Pues bueno, en este caso nuestra idea básicamente era saber el comportamiento y características del flujo en presencia de una oclusión cardíaca, ¿sí? Diga, de una oclusión en una arteria, perdón.
Anatómicamente, entonces nos encontramos que el corazón pues, tiene varias cosas. Ajá, es un sistema que tiene varias venas, varias arterias, tiene válvulas de entrada, válvulas de salida, y cada una de ellas en conjunto tiene una función. Y cada una de ellas va a reaccionar a partir de ese estímulo que se llama oclusión, y cada una de ellas va a generar una respuesta diferente a ese estímulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una ciencia de datos en este caso? Pues básicamente analizamos los datos que pueden ser interactivos, más que lineales en este caso. Vemos obviamente cómo es el flujo normal del ciclo de la vida, es decir, cómo sale sangre a través del efecto de sístole, diástole, es decir, cuando el corazón se contrae o se expande, es cuando empieza a bombear sangre, y obviamente se sigue la sangre a través de todo su recorrido para conocer o ir sabiendo realmente cómo está, cómo se presenta esa sangre. Se empiezan a trabajar en modelos que nos permitan realmente tener un alto grado de exactitud para poder realmente evaluar, visualizar y generar algunas mediciones experimentales para posteriormente llevarlas a otro campo que me permita entonces ya empezar a relacionarla con medidas reales, ¿sí? Hay que explicar cada modelo, ¿sí? No solamente es hacer el modelo y decir que ya funcionó, sino también explicar qué pasa, por qué pasa, si realmente lo que estoy haciendo es realmente una buena simulación o una buena emulación. Entiendan que no es lo mismo simular que emular. Son dos cosas diferentes y ambos proporcionan información diferente. Hay que implementar los modelos una vez con toda la información que yo tengo, con todos los datos que yo tengo, con los análisis de esos datos y mis resultados que yo tengo, debo de implementar un modelo que obviamente sea capaz de ser lo más parecido al funcionamiento real que yo deseo y que me permita realmente evaluar mi variable de interés. Hay que monitorear los modelos. Sí, obviamente hay que realizar mediciones de funcionalidad, de repetitividad, de estabilidad. Si se fijan, entonces yo ya estoy empezando a meter varias técnicas que a final de cuentas se utilizan en ciencia de datos. Y todo a final de cuentas es datos, 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 y que yo debo tener la capacidad de poder separar datos que para mí son basura, para otra gente son de suma importancia, y ocuparnos que realmente para mí sean de información, sean de utilidad para lo que yo estoy tratando de implementar. ¿Sí? Entonces, pues hay que ponernos a trabajar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues partíamos de señales de electrocardiogramas, ¿sí? Donde yo tengo la característica de una señal ESG, empiezo a conocer ciertos puntos de las señales, y eso me lleva a empezar a tener una secuencia de varias mediciones. Como ven, entonces ya empiezo también a ver que alguien tenga cómo hacer procesamiento de señales. ¿Cómo voy a hacer esta adquisición de estas señales? Necesito un equipo que me permita hacer este tipo de señales. ¿Bajo qué características voy a tomar las señales? ¿Sí? Tengo ciertas perturbaciones. Las perturbaciones, como mencioné, pues pueden ser no solamente en medio, sino en este caso concreto, eran la oclusión que yo tenía. Y si se fijan, algunos de estos, como los que estoy señalando, se ve muy claramente que existen algunas perturbaciones, que realmente me dan una respuesta diferente de lo esperado. ¿Sí? Como este caso, a diferencia del primero, ¿sí? En donde yo tendría una señal de electrocardiograma normal, y obviamente cuando yo tengo una perturbación, ¿sí? Empiezo, aquí tengo alguna otra perturbación. ¿Sí ven? Son realmente señales diferentes, con ciertas características, y todo eso es información. Entonces, en este punto, ¿a qué llegábamos? Ok, cuando yo tengo en flujo, en un estado normal, por así decirlo, él tiene ciertos comportamientos, se comporta como un flujo con cierta característica, con una densidad, con una velocidad, y obviamente cuando se presenta
o se topa con una oclusión, él empieza a tener ciertos cambios, como por ejemplo una turbulencia, empieza a tener cierta vorticidad, empieza a generar una diferencia de velocidades, una diferencia de presiones, y eso cuando yo lo mido, pues obviamente empieza a tener una respuesta normal o empieza a tener una variación en esa respuesta. Entonces yo empiezo ya a analizar mi información de la señal adquirida y la empiezo a comparar con datos, cosa normal, cosa anormal, ¿sí? También empiezo a determinar que obviamente en las arterias abiertas generan una cierta presión, generan una funcionalidad y cuando hay una oclusión o hay algún otro defecto, pues a veces no se cierran bien, tienen alguna otra característica que también puede afectar en este caso, ¿sí? Entonces, ya entendimos más o menos que sí, cuando hay una oclusión, se genera una respuesta que puede ser medible. Muy bien. ¿Todas las oclusiones son iguales? Había que verlo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se consideraron al hacer una estenosis? ¿Por qué? Porque nuestra función era llegar a un modelo que fuera lo más realista posible. Entonces vimos que la geometría de una oclusión es importante y eso implica la simetría o considera concéntrica o no. La longitud de la misma. Nos encontramos una vez que empezamos a tener vinculación con médicos que la longitud no era solamente un piquito de 1 centímetro, a veces se podía extender 3, 4, 5 centímetros. Y podía ser una especie de una cadena montañosa. ¿Sí? En grado de oclusión. Un grado de 5%, bueno, pues era aceptable, era una persona sana, por así decirlo, pero ya cuando llega a un 80, 90, 95% ya nos encontramos con que era un flujo de sí, a través de ahí. Obviamente, ¿qué pasa, señores, señoritas? Por ejemplo, cuando ustedes a una manguera que tiene un flujo, ustedes aprietan la salida. ¿Qué pasa? En flujo resultante, si se fijan, sale con más velocidad. ¿Sí? Y dentro de donde ustedes están haciendo ahí, están apretando, sienten la presión. Entonces, como ven, cuando hay una oclusión, yo tengo diferencias de presiones, tengo diferencias de velocidades. Y obviamente, en flujo que ustedes tenían en un principio, sin haber hecho el tapón, es diferente a cuando yo lo presiono. Entonces, todas ese tipo de características son las que se fueron estudiando para, a final de cuentas, llegar y ver qué pasaba cuando estaban los diferentes grados de oclusión. Y también, ¿qué pasa y qué se encuentra el médico una vez que se dedica a hacer todo este tipo de cosas? En algunos de los casos, cuando se fuma, se deterioran tanto las venas o arterias que son inservibles para poder hacer bypass, ¿sí? Obviamente hay ciertas lesiones, por ejemplo, en este caso de una arteria femoral, algunas otras aquí, por ejemplo, como ven, aquí como se ven los depósitos de lípidos. ¿Sí? Entonces, como ven, es algo peligroso realmente, es algo destructivo también. ¿Sí? Eso nos llevó entonces a empezar a hacer simulaciones. Antes de empezar, se fueron empezando a hacer ciertos modelos bajo ciertos procesos y se hicieron simulaciones mediante elemento finito, en donde, considerando un tubo de las dimensiones de una arteria normal, 6 milímetros, ¿sí? O venas, 4 milímetros, se tomaron esos diámetros y se les empezaron a generar oclusiones, ¿sí? Y se empezó a analizar cómo eran realmente los flujos, qué características tenían los flujos una vez que tenía yo estas presencias. Donde, por ejemplo, aquí se apreciaba que en la velocidad había un incremento de la velocidad, ¿sí? Había ciertos grados de turbulencia. Aquí, si me permiten, lo voy a mostrar, ¿sí? Para que vean, obviamente, cómo el flujo viene y, obviamente, cuando pasa nuestra oclusión, obviamente presenta un incremento de velocidad y obviamente empieza a generar una vorticidad y después una turbulencia. ¿Sí? En esta otra simulación vemos obviamente cómo el flujo a posteriori de nuestra oclusión pues también presenta características diferentes.
¿Qué pasa cuando yo tengo un flujo y meto? Obviamente, pues se aprecia también, obviamente, tengo un flujo que una vez que pasa esto, empieza a haber inclusive zonas de baja y de alta presión y obviamente una diferencia de velocidades, ¿sí? Hay algunas otras simulaciones en donde se ve cómo obviamente en la presencia de algo que obstruya el flujo genera que haya y que incluso los glóbulos rojos empiecen a segregarse, realmente que haya zonas en donde hay puntos muertos. Ajá. Y esa serie de puntos muertos, obviamente son puntos en donde a veces no llega la cantidad de sangre necesaria y entonces empiezan a morir, se necrosan, mueren. Si se fijan aquí en punto azul, pues hay una poca incidencia de glóbulos rojos. Ajá. Inclusive ninguno llega por aquí abajo, ¿sí? Lo que indicaría que empezaría a hacer un tejido donde no recibe oxígeno suficiente ni nutrientes y obviamente tiende a morir. ¿Sí? Aquí tenemos otra simulación en donde si yo tengo diferentes grados de oclusión o diferentes tipos de oclusión, pues empiezo a tener puntos en donde, por ejemplo, ya no llegan los glóbulos rojos. Entonces ya con esas características empezamos a ver que era factible ver la respuesta en una señal típica de electrocardiograma y ver que obviamente esta señal típica de electrocardiograma se veía afectada ante la presencia de estas oclusiones. ¿Sí? Entramos a otro proceso de lo que vendría ciencia de datos, en donde a partir de herramientas de cómputo empezamos a hacer simulaciones en donde quisimos empezar a emular un flujo, la respuesta de una señal de electrocardiograma normal a través de MapNav, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y se empezaron a utilizar ciertas funciones de MapNav, como por ejemplo en la Wavebreak tipo Mexican Hat, sombrero mexicano, y obviamente a través de ciertos procesos, pues empezaron a emular señales con las características QRS. Si me voy a regresar tantito, la señal QRS es esta que tenemos aquí, este pico. Ajá. Se empezaron a realizar diferentes aplicaciones en donde cada vez se jugaba con la escala, obviamente se hacían transformadas de un grado o de otro grado para que obviamente yo fuera capaz de ir obteniendo ciertos grados de aproximación y cada vez irme aproximando a estas señales de electrocardiograma de manera simulada. Teníamos funciones derivadas donde obviamente ya la función derivadas de Gauss con la Mexican Hat, pues empezaban a tener ciertas características ya de mayor similitud, ¿sí? Teníamos que considerar los flujos diastónicos y sistónicos, es decir, los flujos en donde había presión y contracción o relajación de corazón para determinar ese flujo sanguíneo. Se hicieron ciertos procesamientos. Una disculpa porque esta imagen la sacamos de un artículo, es de nosotros, lo pueden ustedes observar, está en el evento de biosensores Brasil de 2008, pero pues no conseguí las imágenes en color, ¿no? Solamente pude obtener, pero bueno, está ahí también, si desean, también se los puedo pasar, por si no quieren estudiar un poco. Y entonces yo empiezo a ver el comportamiento de, obviamente, de esas señales, en donde yo empiezo ya a tener cierta similitud con señales ESG más parecidas a lo que yo conocía, ¿sí? Se empezaron a usar, y también como menciono, el concepto de ciencia de datos entra, en donde ya teníamos bases de datos de todas estas simulaciones, en las simulaciones hechas con MATLAB, y entonces empezamos a obtener información en donde qué requería yo para obviamente ir mejorando mi modelo y poder simular de manera real, ¿sí? Aquí se presentan algunas tablas de métodos de estimación espectral utilizados para este caso. Ajá. Y también se trabajaron, obviamente, con diferentes interfaces. ¿Para qué? Pues para, obviamente, poder conseguir y visualizar estas señales y que yo fuera capaz de medir en un
phantom biológico o en un paciente y poder visualizar realmente el flujo sanguíneo, ¿sí? Obviamente, el flujo y este sistema, esta interfaz, pues te permitía tener las velocidades de gasto mínimo y gasto máximo que se presentaban en esas arterias, en índice de pulsatividad, ¿sí? En gasto medio que se entregaba, me permitía, bueno, obviamente desplegarlo, qué pasaba si yo tenía un bypass, qué pasaba, cómo se veía y algunas otras funciones. Ya podía yo configurar en tipo de bypass, hacer registros, etcétera. Este es otro modelo un poco ya más avanzado, con otra ventana, otra característica. Todo esto está disponible ahí en el IMAS, en CEU, en el Departamento de Sistemas Computacionales, como mencioné a cargo del doctor Graciano Setti. Él es ahorita en jefe de esto y que obviamente pues, sigue trabajando en esta parte, ¿no? Yo ya no trabajo en esta parte, pero colaboré en esto de aquí. Entonces, si ya tenemos todo eso, ya entendimos realmente cómo funcionaría, pues entonces debo de empezar a buscar mis propios modelos para llevarlo a cabo a una simulación in vitro y ver si efectivamente puedo ver rango, ¿no? Entonces, para eso nos enfocamos a utilizar transductores que fueran capaces de penetrar a estas arterias y me permitían medir en flujo sanguíneo, ¿sí? Sin embargo, pues, la mejor, como dicen, la mejor forma de conseguir lo que tú quieres es hacer lo que tú debes. ¿Y por qué? Porque en este caso, el transductor tendría las características ad hoc para medir lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces, el sistema de ultrasonido que se construyó está basado básicamente en lo que es la oscilación, en transmisor, llega a unas cerámicas piezoeléctricas donde se realiza amplificación de radiofrecuencia, de modulación, preamplificación de audio, filtro, amplificación de audio y obviamente yo tengo el sonido. ¿Por qué sonido? Porque los médicos, a través de esa interacción, nos mencionaron que la mejor forma de saber cuando un bypass y está correctamente funcionando es a través del sonido que se emite. Bien, también se trabajó entonces, ya que íbamos a hacer todo un modelo in vitro, pues empezamos a trabajar obviamente en las estenosis, es decir, con los grados de oclusión, ¿sí? Como lo mencioné, pues empezaron a hacer simulaciones, pero lo más importante aquí es que utilizando tubos en esta primera etapa, ahorita voy a mostrar las demás, en esta primera etapa utilizamos tubos rígidos, y empezamos a generar nuestras propias oclusiones con yeso. A final de cuentas, en yeso scan, y algunas de las sedimentaciones que se presentaban en las oclusiones eran calcáreas, entonces estábamos bien, por lo menos en ese aspecto estábamos bien. Teníamos entonces, las pegábamos y si se fijan, pues sí, conseguíamos obtener ciertas formas muy similares, ¿no? Las teníamos de diferentes longitudes, ¿sí? Muchas de esas las hicimos de manera muy, muy empírica. Algunas veces usamos de esas uñas que utilizan las señoritas para pegarse, uñas postizas, y en base de eso las usábamos de muestra para tener los grados de curvatura, por ejemplo. Pero si se fijan aquí en esta foto que estoy señalando, usábamos mangueras para las conexiones. Obviamente eso generaba un error, pero bueno, en ese momento era lo primero que se nos vino a la cabeza, ¿sí? Posteriormente empezamos a trabajar de una manera diferente, empezamos a maquinar las oclusiones, las empezamos a hacer de PVCs, empezamos a generar oclusiones ya con ciertos grados de concéntricos, ¿sí? Diámetros más concéntricos, ¿sí? Empezamos a tener formas, ¿sí? Ya obviamente mejor trabajadas y más elaboradas, ¿sí? Las mangueras, ya se cambiaron esas mangueras que teníamos originalmente, que eran tubos de vidrio, tubos de acrílico, por mangueras de teflón, que nos permitían realmente una mejor adaptación a arterias y venas, y obviamente en la colocación de este tipo de oclusiones, ¿sí? Y esto fue lo que obtuvimos a partir de una serie de experimentos que se realizaron en el Instituto de Materiales con el doctor Zenit, que nos prestó amablemente su equipo de rayos láser y cámaras que tenían de alta velocidad.
fuimos capaces de ver, aquí está la oclusión, no sé si la ven, es una oclusión concéntrica de diámetro muy pequeño, de reducción pequeña, pero empezamos a ver qué pasaba con el flujo que venía. Acá si se fijan, el flujo no se aprecia mucho, porque al final de cuentas es un flujo homogéneo. Pero conforme llega aquí, choca con las paredes y tiene que luchar por pasar con un huequito, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando todos queremos entrar en vagón del metro? Pues a lo mejor los que están hacia la orilla, pues terminan rebotados siguiéndose hacia atrás, ¿no? Y son te pasan los que están verdaderamente en medio, pero se forma un caos. Bueno, pues efectivamente eso es lo que empezamos a observar, ¿sí? Había ciertos efectos también de reflujo y que también provocaban cierta vorticidad aquí. Aquí tenemos la imagen completa, donde se ve obviamente la salida a una mayor velocidad, por eso se ve así. Teníamos obviamente la presencia de vorticidad antes y obviamente después de la oclusión, ¿sí? Teníamos obviamente estos efectos de vorticidad pasando la oclusión. Aquí también esta es una muy buena foto en donde se aprecia obviamente la salida de esta oclusión. Ella, si se fijan, es de un diámetro un poco mayor a la entrada. Aquí cuando aumentábamos en grado de oclusión, pues se puede ver cómo existía realmente alta presión. Obviamente una diferencia de presión y obviamente velocidades diferentes acá, y obviamente la presencia de vorticidad. Tomado con otras fotos o bajo otras características se aprecia mejor. Cuando yo cambio la geometría también se aprecia completamente, se aprecia muy bien la zona de turbulencia y la zona de vorticidad y la zona de baja presión. Aquí en sentido de flujo es hacia acá y como ven empiezan a generarse pequeños vórtices para después entrar a una zona completamente de vorticidad. Entonces fuimos evolucionando hasta llegar a esto. Aquí está fue publicado este trabajo, en donde pues cada vez fuimos implementando una forma de visualización, fuimos modificando nuestros prototipos y seguimos utilizando ciencia de datos. ¿Para qué? Pues para obviamente entender todas estas respuestas que teníamos. ¿Qué información nos daba? Usábamos escala de grises, ¿a qué valores? Mayor intensidad de luz. Veíamos la vorticidad, veíamos la respuesta que nos daba cuando había vorticidad. Y a final de cuentas, ¿cómo fue que hicimos ese proceso? Pues tomamos serie de imágenes por ciclo, bastantes la verdad, como ven. Entonces teníamos nuestra base de datos, teníamos que hacer una inyección de imágenes con vórtices, empezamos a hacer seleccionar áreas de interés, generar procesamiento de imágenes, generar matrices con esos segmentos y esas matrices, filtrados y obviamente pues determinar las mediciones para este espectro. Como ven, esto nos llevó a tener una gran cantidad de datos. Nuestras bases de datos fueron grandes, en donde obviamente se trabajaba con esta serie de valores en colores primarios RGB, y obviamente cada uno de esos puntos nos daba información para ir conociendo la vorticidad, concentridad, velocidad, etcétera. ¿Sí? Ya pasando esa información a números y acomodando en arreglos, ¿sí? Tenemos los arreglos, y obviamente lo que nos interesaba era obviamente empezar a analizar. Para este tipo de estenosis yo tenía un vórtice de un tipo con una dimensión de tal y tal característica. ¿Algún otro ejemplo? Sí. Para llegar obviamente a nuestros primeros prototipos de sistemas in vitro, en donde pues obviamente todavía no tenemos toda la capacidad, y fue un sistema en donde empezamos a emular sangre, flujo sanguíneo. Teníamos una bomba peristáltica que es capaz de emular en paso del corazón. Teníamos un soporte con nuestro transductor, un transductor de fabricación, y obviamente nuestro sistema. Si se fijan, esto es la misma interfaz que teníamos. Fuimos evolucionando realmente. A ver, aquí como ven, ya tenemos las arterias simuladas ya con Teflón. Obviamente pusimos colorante para poder
emular todavía mejor. Y obviamente hicieron pruebas reológicas para nuestro MIMIC de sangre para determinar que tuviera, por ejemplo, la misma viscosidad y densidad que en la sangre real. En Phantom, obviamente, la parte de la interfaz fue modificándose, se fueron agregando más herramientas. Como ven, aquí ya tenemos otra diferencia de Phantom. Teníamos ya una bomba mejor, teníamos otro sistema de Phantom en donde mejorábamos inclusive en la posición en la cual debería de ser medido en grado de oclusión para poder verdaderamente obtener la máxima de información. Este es nuestro transductor de fabricación propia con una frecuencia de 8 MHz y con un ángulo interno de 35 grados. Digo, todo eso es un ángulo técnico, me voy más rápido, ¿sí? Y al final llegó la idea, ¿con quién trabajábamos? Bueno, en un principio se trabajó con gente aquí de México, con el Instituto de Cardiología, y posteriormente se invitó a cardiólogos del Hospital Clínico de Hermanos Amejeiras de Cuba, con los cuales pues, obviamente empezamos a generar un vínculo, una relación de trabajo, y pues nos permitieron realmente probarlo allá, probar nuestro equipo ya de in vitro a in vivo. Viajamos a La Habana. Este es parte de los compañeros, es nuestra anfitriona cubana, es un colega del IMAS, con los que es básicamente el experto en esta parte también de instrumentación, ¿sí? Empezamos a preparar todo nuestro equipo dentro del quirófano, siguiendo los protocolos para entrar al quirófano. Aquí el colega es el doctor Alejandro, se me fue el nombre. Bueno, es el cardiólogo allá en Cuba, que fue el que nos permitió ingresar a la sala de operaciones. Este es nuestro sistema en cuanto a partir de características para poder ingresar al quirófano, se tuvo que adaptar a esta parte, a esta configuración, y aquí una vez poniéndolo en conjunto con los equipos comerciales. ¿Sí? Aquí, como ven, si se fijan, teníamos la cajita que originalmente vimos en el prototipo. Teníamos nuestro prototipo aquí y empezamos ya a tomar mediciones a la vez que se estaba realizando la operación a corazón abierto. Este es otro video. También, si me permiten, voy a cortar pedazos porque es demasiado extenso, pero para que se den una idea nada más trabajando. No, perdón. Ahí cuando conectan los transductores y empezamos también a medir. Aquí fue cuando se dieron cuenta que en bypass estaba mal hecho. Tuvieron que rehacer en bypass. Y empezaban a medir de nuevo. ¿Sí? Así son algunas tomas de la parte. Aquí este video también es un poco más agresivo para la gente, pero ya es obviamente el corazón y obviamente van a ver los bypasses que se hicieron. Entonces, aquí es donde se tiene el bypass.
Aquí está la paz. Entonces, aquí es donde realmente nos dimos cuenta que sí valía la pena, porque obviamente se detectó que uno de los bypass estaba mal hecho y tuvieron que rehacerlo, ¿no? Y obviamente nos permitieron llevar a ese punto. Estos ya son algunos de los cambios que a partir de eso se dio pie, y obviamente a partir de esa retroalimentación que se tuvo realmente en Cuba, se fue trabajando, en el equipo se fueron agregando cosas que eran importantes, que no se tenían, por ejemplo, con la información de los pacientes, género, razas, edades, tipo de bypass, se podía escoger en bypass, ¿sí? ¿Cuál era el origen? ¿De dónde iban bypass? ¿Qué tipo de vena se utilizaba para hacer bypass? Y obviamente hacia dónde iba, ¿no? ¿Por qué tanta selección? Porque obviamente, como les mencioné en un principio, nos dimos cuenta de que a veces uno piensa que está sano y cuando te van y te quieren sacar la vena se dan cuenta que estás mal. Y entonces no se puede utilizar, hay que buscar a otro, sino simplemente a veces se tiene que parar en bypass para buscar un donador para obtener una vena. Entonces, bueno, a final de cuentas, pues sí, se probó esto en vivo en el Hospital Ángeles de Navarra, Cuba. Se demostró la funcionalidad y efectividad de esto, obviamente, a este equipo de señal Doppler ultrasónico, y obviamente gracias a todo este efecto de lo que vendría siendo la ciencia de datos. Todo el procesamiento que se realizó a través de ciencia de datos pues nos brindó, obviamente, dotar de estructura lógica al conjunto de datos, ¿sí? Almacenar los datos en un repositorio, analizar los datos disponibles para hallar algún tipo de relaciones que nos permitían resolver los problemas, aplicar algoritmos, diferentes algoritmos a los datos que se recolectaron, y obviamente realizar todos los procesos estadísticos que llevaron a cabo, ya sea para la construcción del sistema in vitro o obviamente ya llevados al campo in vivo. Obviamente se resolvieron peticiones por parte de los médicos cuando se estuvo haciendo el modelado, ya que obviamente la posición del ángulo fue un factor importante, porque cuando ellos están trabajando es difícil a veces meter la mano, meter el traductor más con todo lo que tienen para abrir el pecho, más las pinzas, más todo, y otra cosa es complicado. Entonces eso nos llevó a buscar si a partir de diferentes ángulos era capaz yo de tener, por ejemplo, una respuesta similar o idónea. Interpretación de una gran cantidad de datos es otra de las ventajas que nos permitió estar trabajando a través de ciencia de datos. La interpretación de todas las soluciones posibles, determinar qué era válido y qué no era válido, y obviamente llegar a un resultado final que obviamente ellos siguieron trabajando y que ahorita ya debe estar mucho más avanzado, pero sí se notó, y por ejemplo sí me tocó estar la parte en quirófano y decir, funcionó porque se detectó que estaba mal hecho un bypass. Obviamente los ejemplos de impacto en las tales áreas de cardiología, epidemiología y obviamente imagenología cardíaca y medicina basada en evidencia son algunos de los logros que se obtuvo en este caso, ¿sí? Bueno, espero no haber corrido mucho, pero también eran demasiados slides, muchos videos, demasiado contenido. Bueno, espero que haya sido de su agrado y agradezco y quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, fue apasionante la presentación, a mí me encantó, nunca había visto una operación, obviamente, ¿no? A corazón abierto. Y bueno, no sé si tengan alguna duda ustedes, por favor, la audiencia. Adelante. Se quedaron impactados, creo. ¿Nadie? Pues yo sí tengo varias. Ay, sí, en lo que se animan, chicos. Eduardo Garduño. Ay, a ver, gracias, Eduardo Garduño. Adelante, por favor. ¿Qué materiales en el sistema in vitro usted consideró que le arrojaron los mejores resultados?
Tuvimos que realizar una investigación, obviamente, para encontrar primero todos aquellos materiales que cumplían con las características biológicas, como por ejemplo flexibilidad, un poco de elasticidad, que en las paredes, el diámetro de la pared fuera muy similar o similar al de las arterias o las venas. Entonces, por eso llegamos, después de mucha investigación, que las mangueras de teflón eran lo más parecido a lo que nosotros estábamos procurando o queríamos emular. Sin embargo, ahí nos enfrentamos a otros problemas, no se venden en México. Entonces fue traerlas, pedirlas, pedir cajas, no pedir pedacitos nada más, sino pedir caja completa. Eso obviamente llevó a un gasto un poco elevado y obviamente, como sabrás, cualquier universidad te dice, bueno, ¿y por qué vas a gastar tanto, no? Eso. Otra, en el caso del MIMIT de sangre, el MIMIT de sangre yo empecé a trabajar donde hice el doctorado, en la maestría en la Federal de Río de Janeiro, y también fue un poco el problema adaptar los materiales aquí en México, porque tampoco teníamos todos los materiales en México. Entonces, realmente, los materiales como en acrílico, que era fácil de encontrar, en cemento, nácar, generaban resultados buenos, pero eran difíciles de trabajar y no teníamos una buena simulación. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat, Marcena agradece, también agradezco, gracias por la atención. Bueno, yo por ejemplo tengo dos dudas. Una, tengo entendido que, bueno, las venas y las arterias pues tienen cada una un direccionamiento diferente, ¿no? Sí, funcionalidades diferentes. También mencionó que por dentro de las arterias o las venas pues hay algo que facilita el flujo porque va hacia ese sentido. De hecho, por eso se dan cuenta cuando el bypass está mal al momento de que se coloca el tubito, ¿no? Bueno, la arteria. En la arteria. Ajá. Eso lo pudieron reproducir en sus tubos, porque yo me imagino que originalmente al ser comprados, pues era liso, entonces no venía como esa, yo me imagino que son como vellitos o algo que hacen. No son vellitos, son pequeñas extensiones de, haga de cuenta que es como dos lenguas que están pegadas allá dentro de la vena. Ajá. Que hacen este efecto. Sí. Entonces, ¿eso lo pudieron reproducir o involucró un cierto grado de error? No, nosotros, como realmente queríamos llegar a emular realmente el flujo a la entrada como a la salida del bypass, consideramos eso porque no pudimos emularlo. Nunca lo conseguimos emular por el simple hecho de que era difícil y también obviamente empezamos a trabajar. Un poco no trabajamos como los pasteleros, es decir, no hicimos un mise en place, sino que fue trabajando a la mexicana, ¿no? Necesito esto y necesito aquello y búscame y tráete acá y tenemos pinzas, pero no tuvimos, sí, labor ingenieril, claro. Todo en labor ingenieril, pero no teníamos obviamente eso. Entonces, quisimos emularlo utilizando de estas uñas para guitarra o pestañas de guitarra, claro. No sé cómo se llaman, sí. Recortarlas y tratar de pegarlas, pero no pudimos, obviamente. No pudimos pegarlas en los tubos de teflón, que era obviamente nuestro punto ya más fehaciente para la simulación. No, entonces tuvimos que jugar con ese porcentaje como de error y dejar que obviamente midiéramos al principio y al final. Independientemente de lo que estuviera en medio, teníamos que medir la entrada y la salida y a partir de eso determinar en gasto de salida y obviamente determinar si era bueno o no. Claro. La otra que tengo es, a mí, por ejemplo, me sorprendió el hecho de que tuvieran que hacer toda esta simulación para generar sus datos y entonces ya alimentar su modelo, ¿no? Bueno, y ¿no había en ese entonces algún estudio que pudiera haber proporcionado esa información o fue por la falta de algún contacto que nos diera esos datos o fue algo que ustedes se propusieron desde un inicio para entender bien el problema? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? ¿Por qué tuvieron que emularlo y no conseguirlo por otro lado? Vamos. La primera instancia, hasta donde tenemos conocimiento, hay cosas, pero no en este conjunto.
no en conjunto. Por ejemplo, comercialmente sí había emuladores de flujo sanguíneo. Sí, o sea, sí había sistemas que emunaban inclusive las bombas extracorpóreas son un ejemplo, ¿no? Típico, a gran escala, pero el ejemplo típico de algo ya hecho, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente comprar una bomba extracorpórea era algo inviable para este caso, y menos, todos estudiamos en medicina, ¿no? O en biomédicas, pues estamos en enigmas que pues, como que no había mucha coherencia, ¿no? En el aspecto de emunaje, oclusiones, no, eso sí es innato, ¿sí? Ganamos inclusive, tenemos 2 premios ahí, por parte de la UNAM, la doctora Mónica Vázquez y un servidor, por esa parte de las oclusiones. Obviamente, pues ahí entra gente, quien nos fabricó las oclusiones debido a que ellos contaban con la maquinaria, fue gente del Instituto de Investigaciones en Materiales, propiamente la gente de los laboratorios, de los talleres que nos ayudaron. Y obviamente, pues todos los médicos que nos asociamos a ellos, ¿no? Tanto del Instituto de Cardiología aquí en México, como del Hospital Almejeiras en Cuba. Son con los que empezamos realmente y por eso fue esa necesidad y sobre todo porque queríamos un sistema DOP, ¿no? Claro. Ay, ya son las 7:08, perdón. Yo tengo otra pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, aquí Urrutia, a través del chat, Urrutia López pregunta cómo se especializó para hacer este tipo de investigación, o sea, qué camino educativo tomó. Bueno, parte del trabajo fue los conocimientos previos. Mi tesis de licenciatura fue en diseño y construcción de un medidor de flujo sanguíneo, un medidor Doppler. Entonces, la experiencia del transductor y de cómo hacerlo ya la teníamos. Posteriormente, en la maestría, que fue de ingeniería biomédica, entonces en Brasil tuve la oportunidad de que verdaderamente muchas de las prácticas eran en vivo, eran dentro del hospital de la universidad. Entonces, teníamos que abrir, por ejemplo, cerdos, y nos enseñaban el sistema cardiovascular, respiratorio, teníamos pruebas de instrumentación de a ver qué pasa aquí, había calambres o no había calambres, electrocutábamos. Entonces, realmente fue un poco la formación que tuve en lo que también llevó a hacer esta investigación, y obviamente la vinculación con otras áreas, ¿no? Como cardiología, como biología, para entender también estos procesos, ¿no? Por ejemplo, todo el aspecto de flujometría, de flujo, nos ayudó bastante el doctor Roberto Zenit, también de ahí del Instituto de Materiales, ahí en UNAM, que fue quien nos dio realmente, tuvimos un semestre de clases con él para entender todo esto, ¿no? Entonces íbamos la doctora Vázquez y yo a tomar clase con él para entender verdaderamente todos estos procesos reológicos, ¿no? Cómo se comportaba la sangre, cuáles eran las características de viscosidad, de densidad, por qué era newtoniano, por qué no era newtoniano, por qué se consideraba un flujo homogéneo, por qué no. Entonces, y aparte entenderlo a partir de ecuaciones, ¿no? De los modelos matemáticos. Claro, el entendimiento del problema siempre. Sí, entonces en camino educativo, pues básicamente fue la maestría, la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿no? Obviamente un poco de cada cosa y lo mejor de cada cosa, ¿no? Para llegar a ese punto, sí. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Creo que se lo están poniendo a usted, doctor, directamente, porque yo aquí no tengo nada en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una última. Sí, adelante, por favor. Ya la última, lo prometo. La parte de la vinculación, ¿qué tan difícil es encontrar, sobre todo en el área de la medicina, alguien que quiera cooperar? Es complicado, sí. Muchas de las veces la vinculación primero se hace por ser amigo, no por ser colega de trabajo o que trabajen, por ejemplo, en el Instituto de Cardiología, ¿no? Nos hicimos amigos y ya después y eso ni siquiera yo, primero fue otra gente quien se hizo amigo y así, ¿no? Pero de entrada que hubiera una vinculación, no fue complicado. En el caso de Cuba también fue muy parecido a través de otro amigo común. Oye, pues conozco a gente aquí del hospital, vamos a poner una presentación, hago unos rones
Y así fue como surgió la vinculación. Pero sí fue complicado, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, querer realizar la operación o una prueba en vivo aquí sea bastante difícil, pues va por todos los protocolos. En ese aspecto sí se contó mucho con la ayuda de Cuba, por ejemplo, para poderlo llevar en vivo allá. Sí, no, definitivo. Ok. Gregorio Jiménez. Sí, tiene una pregunta. Adelante, Buenas. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué. Tengo una duda que es, ¿cuáles fueron los principales retos en el análisis de datos y cuáles son o eran los indicadores claves que hacían detectar que un bypass estaba fallando o estaba mal colocado? Ok, primero te respondo por la última antes de la primera. Los indicadores básicos fueron realmente la medición de flujo que había. Nosotros ya, después de haber hecho una investigación y del conocimiento con los cirujanos y los cardiólogos, como viste a nivel del video, ellos estuvieron allí en el quirófano y eran los que nos decían si estaba bien o estuvo mal. Fue realmente la velocidad y engasto que se entregó de flujo al medirlo. Ajá, porque obviamente lo que se quería realmente, considerando que la vena tenía esa característica, nosotros, o más bien ellos, ya nos habían mencionado cuál era el flujo que debía pasar en un determinado lapso de tiempo por esa vena. Entonces, realmente cuando se tomaban las mediciones, debíamos de esperar algo parecido por ahí de un porcentaje de error de más o menos 5%. Considerando que también había ruido per se, ¿no? Porque pues estaban otros aparatos conectados, había ruido electromagnético, había algunas interferencias por ahí eléctricas, pero había ese porcentaje y se concluyó muy bien. Cuando se detectó el error y por eso la imagen que se ponía o que se colocaba, cuando ellos midieron y vieron en el video, no sé si vieron que había unas mallas que no se veían como pequeños espacios en negro y pequeños segmentos ahí, determinaron, es que sí está pasando flujo, pero no pasa mucho, es nomás como goteo. Ajá, entonces por eso fue que se tuvo que parar todo, cortar otra vez, ver qué pasaba con el bypass, que obviamente fue que uno de los segmentos estaba muy apretado, tuvieron que rehacerlo otra vez para que obviamente volviera a haber flujo sanguíneo. Entonces esos son los parámetros para determinar que el bypass estaba bien o mal. En flujo sanguíneo y obviamente a partir del sistema de visualización gráfico que se tenía. Y obviamente, bueno, no sé si ustedes escucharon con claridad, también hay que tener ya también algo de experiencia en eso. En video muestra un sonido muy característico. Ese sonido también es característico cuando hay ese flujo, porque obviamente es el sonido que se hace cuando se avienta la sangre. Entonces, para ellos, para los cardiólogos, los cirujanos, ese sonido también fue muy importante. Cuando lo escucharon y cuando no lo escucharon, son los tres factores. ¿Sí? Regresando a tu pregunta inicial, la dificultad en el aspecto de toda la ciencia de datos y las bases de datos que se obtuvieron, primero fue entender biológicamente qué buscábamos, porque nos encontramos con muchos sonidos, primeros sonidos, después con muchas señales que están dentro del cuerpo, determinar cuáles excluíamos, cuáles filtrábamos, cuáles dejábamos, a cuáles se les podía hacer procesamiento y a cuáles no. Y una vez que se tenía ya bien definida cuál era la señal y cuál era la respuesta que se generaba en presencia de una oclusión, poder, a partir de todos los datos que se hicieron de simulación y todo eso, poder llegar a obtener una emulación a través de software, a través de MATLAB. Hay otra pregunta. Ya estoy. Sí, claro. Pregunta. Perdón, no sé si te respondí, Gregorio. Sí, me respondió muy bien. Muchas gracias, Israel. Dice Alan que si hay proyectos en la misma línea de investigación en donde se requieran estudiantes.
Sí. En la UNAM, allá en CEU debe de haber, acá en Mérida también son bienvenidos. Hay varios proyectos también de la misma línea. Sí, trabajamos. Digo, yo ya, por estar ahora en Yucatán, ya no continúo allá, pero yo acá también tengo mi propia línea, similar, no parecida. Obviamente, también pues siempre alumnos son requeridos. Y allá también siguen trabajando en esa línea. Además, ellos continúan con esa línea, ahorita deben de estar en un estadio todavía mucho mejor, ¿no? Pero sí se requieren. Biomédicas también es un buen punto para vincularse en esa área si es de interés. Y obviamente en la Facultad de Medicina. Sí, en su caso, bueno, el que esté interesado, mándeme un correo, por favor, y los pongo en contacto con el doctor García Nocetti, ¿no? Sí, claro, ahí en CEU, sí. Claro, y acá con el doctor Israel para el caso de Mérida, las que se quieran además ir a Mérida, ¿no? Estaría excelente. Sí, Bueno, claro, pues, es bastante agradable aquí, digo, hace mucho calor, pero la calidad de vida es muy buena. agradable. Y tienes para irte cada domingo a turistear a las zonas turísticas, entonces es todavía mucho mejor. Bueno, pues le agradezco muchísimo, doctor, esta plática tan amena, tan apasionante, tan interesante, de veras que da para muchísimo más. Y bueno, ya ve que tenemos estudiantes que están interesados en ingresar en esa área de investigación, está excelente. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias a todos.